Muy buenos días con todos. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Eh, Voy a comenzar a compartir la pantalla. Quisiera saber o que me confirmen si se está escuchando, por favor. Bien, continuamos. Vamos a terminar la parte normativa para pasar al módulo 2 que corresponde hoy día. Estuvimos viendo la semana pasada toda la situación actual que tiene nuestro país en materia de residuos sólidos y el día de hoy vamos a ver las implicancias del decreto legislativo 1278, que es, digamos, la norma matriz en materia de residuos sólidos. Entonces, uno de los puntos importantes de esta normativa, aparte de todo lo que es la gestión, manejo de los residuos, es la incorporación, o digamos, más que la incorporación, la definición de las autoridades fiscalizadoras, supervisoras, ¿no? Entonces, en esta normativa se establece lo siguiente. Que el OEFA va a ser la reguladora del ejercicio de las funciones de fiscalización, supervisión y sanción para los titulares de infraestructuras de residuos sólidos. Y recuerden, cuando hablamos de infraestructura de residuos sólidos, estamos hablando específicamente de centros de acopio de residuos, plantas de valorización, plantas de transferencia, infraestructuras de disposición final, que se refieren específicamente pues, a los rellenos sanitarios o los rellenos de seguridad. Ahora, los titulares de estas infraestructuras, los titulares quiero decir los administradores, los dueños, los propietarios de estas infraestructuras pueden ser las municipalidades, porque hay municipalidades que tienen rellenos sanitarios a nivel nacional, hay municipalidades que tienen plantas de valorización de residuos orgánicos, así como también hay empresas operadoras. Las empresas operadoras también, aquellos que tienen un régimen de actividad privada, como por ejemplo, existen varias empresas operadoras a nivel nacional, que hacen recolección, transporte, pero los que van a ser fiscalizados por OEFA van a ser aquellos que tienen infraestructuras. Por ejemplo, a ver, Petramas, como hemos visto el caso en la clase pasada, que es un relleno sanitario, y también tiene plantas de tratamiento de los residuos sólidos, también hace valorización energética, como hemos podido ver. Entonces, ellos son administrados susceptibles de ser fiscalizados por OEFA. Ahora, eh, también, básicamente, que en lo que es fiscalización y sanción, continuamos. Entonces, OEFA también tiene la facultad de supervisar, digamos, y fiscalizar, o lo que fiscaliza el OEFA son los instrumentos de gestión ambiental que se presentan en el marco, por ejemplo, del plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, que como habíamos mencionado, es el nombre técnico que se le otorga a los botaderos o según la bibliografía, porque en otras bibliografías españolas, europeas, las llaman vertederos. Entonces, ya sea desde el punto de vista de las operaciones de reconversión de un área degradada, por lo general van a reconversión a un área degradada cuando inicialmente fue un relleno sanitario o un proyecto de relleno sanitario, pero por mal manejo, malas gestiones, se ha terminado convirtiendo en un botadero, pero tiene cierta infraestructura que se puede aprovechar para el manejo de estos residuos. Sin embargo, cuando un área degradada pasa para el proceso de recuperación, quiere decir que desde sus inicios o desde su partida, desde su inventario, ha sido netamente un área sin ningún tipo de control, es decir, un lugar donde se disponían los residuos sólidos a cielo abierto, puede ser por algún convenio con algún privado, puede ser un terreno propio de la municipalidad, etcétera, ¿no? Entonces, ya sea la modalidad de reconversión o recuperación, están obligadas a presentar un respectivo plan o programa. En ese sentido, cuando se presenta este plan en programa, la normativa es clara. Ahorita el plazo para la presentación del plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos se ha ampliado una vez más por 2 años. Y lastimosamente es una realidad que tenemos en nuestro país, porque inicialmente en la norma estaba previsto que para el 2021 se iban a comenzar a imponer sanciones a aquellos gobiernos locales que no tuviesen un plan de recuperación de sus áreas degradadas por residuos sólidos. Sin embargo,
embargo, este plazo se amplió por 2 años más, que ya literalmente, perdón, 3 años más, que vencía en enero del 2025, es decir, en enero de este año. Sin embargo, se han ampliado mucho más. Entonces, como que ahí tanto el Ministerio del Ambiente y el OEFA están cayendo en un círculo vicioso, pero más es por el lado del ministerio, porque finalmente quien toma la decisión es el ministerio, es el ente regulador. OEFA es el organismo técnico especializado que se encarga de la fiscalización. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como al tratarse de un ministerio, está sujeto a las políticas del Estado. Y una de las políticas del Estado es brindar la mayor facilidad a las municipalidades para el cumplimiento de sus funciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las municipalidades, para que puedan optar por un plan de recuperación de áreas degradadas o para que puedan llegar a esa etapa, tiene que haber ciertas condiciones. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. ¿Ya? Vamos a poner que tenemos una municipalidad X, vamos a elegir, no sé, eh, municipalidad provincial de Leoncio Prado, que quede en Huánuco, un ejemplo, ¿ya? Vamos a suponer que esta municipalidad tiene un botadero a su cargo, donde dispone sus residuos. Entonces, si esta municipalidad quiere tener la previsión o tiene un proyecto de construcción de un relleno sanitario, debe tener, o quiere formularlo, debe tener en cuenta, y eso es uno de los principales problemas, porque todo el tema de inversión pública es un tema de mediano a largo plazo, no es algo de corto plazo. Por eso es que muchas municipalidades o alcaldes no le dan la relevancia respectiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Desde que se formule el proyecto hasta que logre ejecutarse pasa por los mínimos 5 años, no es menos. Entonces, ¿por qué? Porque tienen que conseguir el financiamiento, tiene que el proyectista elaborar elaborar el expediente técnico, todo para el relleno. Estamos hablando del relleno sanitario, ni siquiera estamos hablando del botadero todavía. ¿Por qué? Porque el día que esta municipalidad realmente ya quiera utilizar, o sea, quiera recuperar o presentar el plan de áreas degradadas por residuos sólidos, el plan de recuperación de su botadero, debe tener una alternativa donde disponer que vendría a ser este relleno sanitario. Pero para esto ya debe estar hasta construido en operación, como para que yo tranquilamente como municipalidad, al brindar el servicio de limpieza pública, pueda ya llevar los residuos a mi relleno y ya no a mi botadero. Entonces, ahí viene otra fase de la inversión. ¿Por qué? Porque el área degradada no es que simplemente a la municipalidad se le ocurre decir, vamos a recuperar el botadero, lo vamos a convertir, no sé, en un área verde, lo vamos a convertir, no sé, en una zona de recreación. No, tiene un proceso de inversión. ¿Por qué? Porque la normativa te pide que elabores o formules un proyecto de recuperación del área degradada. Y ese plan de recuperación de área degradada es el instrumento ambiental de ese proyecto. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, muchas municipalidades ni siquiera tienen en mente o en idea de proyecto o por lo menos el inicio de un relleno sanitario. No lo tienen. Y al no tenerlo, incurren en eso, ¿no? Van y disponen los botaderos. Y nunca van a llegar y pasan 4 años, como ya pasaron desde la primera petición que hizo, bueno, normativamente se exigía a las municipalidades que tengan este plan, y así se alargó ya 2 años más. En ese sentido, al alargarse 2 años más, vamos a estar en este círculo vicioso de nunca acabar. Va a culminarse los 2 años más y nuevamente las municipalidades van a alzar su voz de protesta, van a mandar su carta a través de la Asociación Nacional de Municipalidades y van a decir, no, OEFA las autoridades fiscalizadoras, OEFA son abusivos, nos imponen multas, etcétera. Y nuevamente estas peticiones son elevadas al ministerio, el ministerio las evalúa y así se alargan los periodos y plazos que se necesitan. Bueno, entonces aquí viene el detalle, ese es un punto. Ahora, OEFA también tiene la facultad de tipificar las conductas infractoras y aprobar las escalas de sanciones. En el reglamento, en el decreto supremo 014 del 2017, el OEFA tiene aprobado una escala de sanciones administrativas en materia de residuos sólidos.
Entonces, cuando, digamos, se inició toda la apertura de facultades a la UEFA de hacer fiscalización también a los botaderos, eh, inicialmente se hablaba de criterios mínimos, ¿no? Unos criterios mínimos que habría que tomar en cuenta en el manejo de los botaderos. Con el tiempo, es decir, a partir del año 2023, ya esos criterios mínimos son sancionables. Digamos, criterios mínimos para el manejo de un botadero son tener delimitada el área de tu botadero, que se restrinja el acceso a personas no autorizadas o crianza de animales y reciclaje dentro del botadero, que se identifique zonas específicas de disposición. Es decir, si yo tengo un terreno de 3 hectáreas, no voy a estar regando montículos por todo el área, debo tener un área específica donde estar disponiendo y conforme se va llenando, vamos avanzando. Entonces, se pide también como un criterio mínimo que se haga cobertura, compactación y nivelación de los residuos. ¿Con qué finalidad? Si bien es cierto, me dirán, pero ingeniero, igual es enterrar los residuos, está generándose los lixiviados, igual está habiendo residuos enterrados. Sí, pero recordemos que es un botadero. Al principio de por sí ya es un lugar inadecuado, pero es lo que hay, es lo que existe. Porque si tú a una municipalidad le dices no dispongas de tu botadero, va a terminar abriendo otro botadero, porque no tiene un proyecto de relleno sanitario. Y ahí viene el punto crítico de todo lo que les digo. Las municipalidades en su gran mayoría no han trabajado en contar ya desde el año 2016 que viene la norma hasta la fecha. Estamos hablando ya de 9 años que no se han preocupado en tener un proyecto de relleno sanitario. Pocas son las municipalidades que tienen un proyecto en camino, por lo menos. Entonces, ese es un gran problema. Entonces, cuando llega el momento de que a una municipalidad le dices no dispongas ahí, de todas maneras va a buscar otro lugar donde disponer si es que no tiene infraestructura. Entonces, las municipalidades van a seguir disponiendo y los impactos van a ser iguales, pero la idea es minimizar en lo que se pueda o lo más posible los impactos. Por ejemplo, eh, ¿cuáles son las consecuencias de tener un botadero principalmente? Si tú permites el acceso a una personas, a terceros, estás exponiendo a personas a estar en contacto con los residuos que están, por lo generalmente están mezclados, a los segregadores que se meten en los botaderos. Hay un tema de salud ahí. Los botaderos también son fuentes de vectores, si es que no se realiza la cobertura. Hay moscas, gallinazos, entre otros, zancudos, ratas, roedores, eh, serpientes también. Entonces, todo ese detalle, o sea, todos esos impactos que ocasionan, si yo tengo, no sé, si yo tengo 20 consecuencias de tener un botadero, si logro reducir 5 o 6 por lo menos, ya es un avance, ya he logrado mitigar un poco los impactos, pero la idea es que se tenga el proyecto de relleno sanitario. Por eso muchas municipalidades, por eso ahora sí es sancionable estos criterios mínimos, ¿no? De la cobertura, compactación, esparcido de los residuos. Otro criterio mínimo que también que se les pide a las municipalidades es el contar con un plan de fumigación y de ratización. También se le pide que tenga un plan de contingencias, porque se ha visto en muchos casos que botaderos son afectados a veces por terceras personas cuando realizan quema de residuos, es decir, a veces puede haber, por lo general cuando hay cobre o alambres de por medio, la única forma de obtener ese metal que está dentro de cubierta de cable es quemándolo y te quedas con el cable en sí, que es el que tiene valor para su aprovechamiento o reaprovechamiento, ¿no? En ese sentido, lo que hacen, prende fuego y ese fuego a veces sale de control, como todo está lleno de residuos, acá, bueno, en zonas como Pucallpa, que es calor intenso, hace que se generen más, ¿no? Un minuto, por favor. Mil disculpas por el inconveniente, tenía que atender algo urgente. Eh,
Bien, les mencionaba eso, ¿no? Entonces, las tipificaciones ya están establecidas desde el año 2023 para ciertos criterios mínimos que hay que tener en cuenta. Entonces, también a UEFA se le ha encargado el inventario de áreas degradadas por residuos sólidos, que es el ejercicio que hicimos la clase pasada, donde ustedes pudieron identificar que la UEFA tiene un portal interactivo donde ustedes pueden evaluar o verificar toda la información de un área degradada por residuos sólidos. Entonces, ahí está, digamos, el inventario lo han transformado en algo mucho más, como una herramienta más práctica para poder identificar las áreas degradadas por residuos sólidos, ¿no? Entonces, bien, entonces, como ya vimos, el OEF es el que fiscaliza las infraestructuras y las municipalidades, por ejemplo, son las que fiscalizan a las empresas operadoras, pero solo aquellas que hacen recolección y transporte, porque las que tienen alguna infraestructura, ya sea un centro de acopio, una planta de valorización u otros, está a cargo del OEFA, pues, ¿no? Entonces, por otro lado, también tenemos que con respecto a las autoridades sectoriales, tenemos marcados también que son generadores no municipales y algunas tienen hasta sus normas especiales, ¿ya? Por ejemplo, ¿quiénes son los generadores no municipales? Pues todas las actividades, por ejemplo, de energía y minería, ¿no? Los proyectos, actividades de hidrocarburos, de electricidad, de minería, del sector industria, sector agropecuario, el sector agroindustrial, el sector construcción, eh, sector saneamiento, instalaciones especiales, ¿no? Los establecimientos de salud, los servicios médicos de apoyo, entre otros. Entonces también son, digamos, depende mucho si son actividades que son fiscalizadas por OEFA. La gran mayoría ya está transferida a OEFA, ¿no? Entonces, por lo tanto, tienen que acoplarse a la tipificación de infracciones establecidas por el OEFA. Continuamos. También los gobiernos regionales, por ejemplo, fiscalizan lo que es la gestión y manejo de los residuos sólidos en establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, es decir, las clínicas, los hospitales, los centros de atención médica, entre otros, ¿no? Entonces, ellos son los llamados a fiscalizar a estos establecimientos y lo hacen a través de las direcciones regionales de salud, ¿no? Y dentro de las direcciones regionales de salud, la gran mayoría de las DIRESAS tienen pues una dirección ejecutiva de salud ambiental. Algunas no tienen o tienen otro nombre de nomenclatura, pero la que haga sus veces. Pero finalmente es una función que está atribuida a los gobiernos regionales, ¿no? Entonces, por otro lado, las municipalidades provinciales, por ejemplo, fiscalizan a quienes, a los generadores, es decir, la municipalidad puede fiscalizar a cada uno de nosotros. Todos somos generadores municipales, las viviendas, los domicilios, todo. Ahora, las provinciales también fiscalizan a los recicladores y sus asociaciones. Las provinciales también fiscalizan eh, la prestación de servicios de limpieza pública que brindan sus municipalidades distritales. Quiere decir que, por ejemplo, a ver un ejemplo, la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo podría supervisar a la Municipalidad Distrital de Yarina cómo ejerce su función de limpieza pública. Tiene esa facultad, está en la norma. Ahora, que de ahí a que lo haga, ya es otro tema, ¿no? Las municipalidades provinciales también fiscalizan lo que es el transporte de residuos peligrosos. ¿Por qué? Porque son las que establecen las rutas para el transporte de residuos peligrosos en vías provinciales. Entonces, eh, empresa operadora que quiera transitar por alguna de las vías provinciales debe tener la autorización de la municipalidad, ¿no? Y, y, y bueno, ahora, las municipalidades provinciales también presentan un informe anual de acciones de fiscalización de residuos de la construcción. Recordemos que las municipalidades provinciales también fiscalizan lo que es
gestión y manejo de residuos sólidos de construcción y demolición, pero de obras menores. Ya no es como cuando es un proyecto, un colegio, una institución que tiene un instrumento de gestión ambiental, el sector le aprobó el instrumento ambiental y bueno, esa fiscalización sí es por parte del mismo sector, que sería el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Ahora, si es del sector educación, es decir, si es la construcción de un colegio, pues lo fiscalizará el Ministerio de Educación y así. Bueno, ahora UEFA, no UEFA, porque es el que tiene las funciones ahora en educación. Ahora, también hay que tener en cuenta que los distritales también fiscalizan a sus generadores, las distritales también fiscalizan recicladores y asociaciones, también fiscalizan lo que es actividades de construcción y demolición en obras menores. Por otro lado, también tanto los gobiernos regionales y locales tienen la potestad de tipificar infracciones, también establecer sus sanciones y también los criterios de graduación. Recordemos que para que una entidad pública imponga una multa, tiene que establecer ciertas condiciones, ¿no? O ciertos criterios que pueden agravar el hecho o criterios que puedan atenuar. Por eso se habla de criterios de graduación, que básicamente son aquellos criterios que puedan establecer para que la multa sea mayor o menor dependiendo de ciertas circunstancias, ¿no? Que por ejemplo, ¿no? Población afectada, si el volumen de los residuos sólidos identificados, si el área es extensa o es un área pequeña, si está en una zona de protección especial o está en una zona urbana. O sea, son criterios que definitivamente pueden atenuar o agravar una situación, ¿no? Entonces, he ahí el detalle, ¿no? Bien, continuamos. Ahora, con respecto a la certificación ambiental, también se han establecido funciones, digamos, sectoriales, se le ha otorgado al SENACE funciones para evaluar los estudios ambientales detallados, los gobiernos regionales, aquellos proyectos de infraestructura de residuos sólidos que abarquen dos o más provincias. Y en el caso de las municipalidades distritales, se ha establecido también las funciones respecto a certificación ambiental para proyectos que abarquen dos o más distritos. Entonces, eso también está tipificado en la normativa. Ahora, ¿qué viene a ser la certificación ambiental o qué corresponde a esta función? ¿No? Básicamente, la certificación ambiental viene a ser la resolución emitida por la autoridad competente a través de la cual se aprueba un instrumento de gestión ambiental categoría 1, categoría 2 o categoría 3, eh, indicando que ese proyecto ha cumplido con los requisitos establecidos en el SEIA, que es un, que son requisitos básicamente técnicos y ambientales, es decir, que se ha evaluado correctamente los impactos que se generan en el proyecto, se han establecido las medidas de prevención, de mitigación o de contingencia, de ser el caso, entre otros, ¿no? Ahora, eso viene a ser básicamente lo que es la certificación ambiental. Y recordemos que según la ley del SEIA, ninguna actividad, proyecto o servicio de ninguna naturaleza puede iniciarse si no cuenta con la respectiva certificación ambiental. Entonces, no puede haber la ejecución de un proyecto, por ejemplo, de relleno sanitario, si no tiene un instrumento de gestión ambiental. No puede haber la ejecución de un proyecto de planta de valorización de residuos orgánicos o inorgánicos si no tiene un instrumento de gestión ambiental. En ese sentido, también. Ahora, miran, pero ingeniero, yo sí conozco por ahí plantas que se han construido sin tener instrumentos de gestión ambiental. En efecto, justamente el Ministerio del Ambiente ha establecido todo un cronograma para la adecuación de todos aquellos que quieran acogerse a este proceso de adecuación a través de una ficha técnica ambiental, donde se establecen, pues, ¿no? Niveles según los impactos identificados para poder, digamos, ponerse a la par, ponerse al día con sus obligaciones ambientales, ¿no? De estas infraestructuras.
Entonces, ¿y por qué? Porque si el OEFA detecta que una planta está funcionando sin instrumento, eh, hay un 99.99% de probabilidad que va a recibir una multa por operar sin contar con instrumento de gestión ambiental. Entonces, he ahí uno de los principales temas que hay que tomar en consideración. Ahora, eh, también hay que tomar en cuenta que la normativa ha estado sufriendo modificaciones desde que salió. Salió en el 2016. En el 2018, digamos que se incluye los centros de acopio de residuos municipales como, y las plantas, perdón, la planta de tratamiento como una Profesor, nueva una consulta. infraestructura, ¿no? De residuos sólidos. Entonces vamos a ver un poquito de lo que trata cada uno, o sea, cada tipo de infraestructura. Nos encontramos también, bueno, ya son las 9:50. Vamos a tomarnos un pequeño descanso de 10 minutos para poder tomar agua, que se puedan ir a los servicios, darse una pausa activa. Eh, 10 en punto, nos estamos reencontrando. Tomamos. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, lo que es un centro de acopio municipal, que básicamente es una infraestructura destinada a almacenar residuos no peligrosos que se recuperan pues en el marco de un programa de segregación, ¿no? Selectiva. Ahora, en un centro de acopio municipal básicamente se realizan actividades básicas, ¿no? Como segregación, almacenamiento, limpieza, compactación, ¿no? Cuando los convierten en paquetes. Física puede ser picado, triturado, empaquetado o embalado. También tenemos las plantas de valorización, que son infraestructuras destinadas para aprovechar material, para aprovechar, para hacer valorización material o valorización energética. Eh, Básicamente en este tipo de infraestructuras, uno de los puntos críticos siempre va a ser el manejo de los lixiviados y la valorización de los residuos orgánicos, ¿no? Eh, Siempre. Las plantas de transferencia. Las plantas de transferencia son instalaciones en las que se descargan y almacenan temporalmente los residuos de los camiones o contenedores de recolección para luego continuar con su transporte en unidades de mayor capacidad. Por lo general vienen camiones más pequeños, descargan a un contenedor más grande, que por lo general son, no sé si ustedes han visto estos camiones enormes, los camiones madrina que le llaman, y usualmente hacen eso, no solamente que lo ideal de hacer ese proceso de pasar de un camión de menor carga a uno de mayor carga es en condiciones o en lugares que cumplan, pues no que sean adecuados, como por ejemplo las plantas de transferencia. Eh, ¿Por qué? Porque lo ideal, no lo ideal, sino lo que está establecido en la normativa es que la permanencia de los residuos en estas plantas de transferencia no superen las 12 horas. Más que todo por un tema de la descomposición y de la generación de malos olores y vectores. Ahora, las infraestructuras de disposición final, pues estamos hablando de los rellenos sanitarios, que básicamente son instalaciones destinadas a la disposición sanitaria y ambientalmente segura de los residuos sólidos municipales a superficie o bajo tierra, basados en principios y métodos de ingeniería sanitaria y ambiental. También tenemos los rellenos de seguridad, instalación destinada a disposición final de residuos peligrosos únicamente. Los rellenos mixtos, que son infraestructuras para disposición final de residuos municipales y que además incluyen celdas de seguridad para manejo de residuos peligrosos de gestión municipal y no municipal. También tenemos, bueno, ¿no? Los residuos de establecimiento de salud. Entonces, ¿y las plantas de tratamiento qué serán? ¿No? Las plantas de tratamiento, digamos que aquí en nuestro país, no está muy desarrollado el tema del tratamiento de los residuos. Más estamos acostumbrados a la valorización, más estamos acostumbrados al reaprovechamiento. Y eso digo porque como vimos en la normativa, vimos en las clases, en las primeras clases, ni siquiera del 71% de residuos que son aprovechables no aprovechamos ni el 4%. Entonces,
digamos que tenemos una brecha enorme todavía por cubrir, por eso digo, y eso. Entonces, hay países, ¿por qué se incluye? Porque sí hay, y con el tiempo va a haber, hay países, por ejemplo, donde se tratan los residuos, ¿ya? Se tratan los residuos, digamos, quita un componente de peligrosidad o se reduce la peligrosidad para ser dispuestos posteriormente. Entonces, con esa finalidad se hace un tratamiento a los residuos sólidos, ¿no? Entonces, y ahí el de detalle, ¿no? Por ejemplo, hay una empresa aquí en la región Ucayali que se llama Ecoproducts, que tiene, por ejemplo, una planta de tratamiento de aguas residuales, porque recuerden que los residuos sólidos también incluyen los residuos líquidos, o sea, el concepto de residuos incluye tanto los residuos sólidos como líquidos. Y también utilizan, por ejemplo, residuos sólidos de agroindustrias como parte de su proceso para poder hacer un tratamiento adecuado de las aguas residuales. Entonces, eso sería tratamiento. ¿Por qué? Porque le estás quitando componentes o carga contaminante a un residuo para que finalmente pueda ser reaprovechado o dispuesto según la necesidad, ¿no? Entonces, eso es tratamiento de los residuos. Y hay países que sí han, digamos, cambiado su normativa o exigen a las empresas que hagan el tratamiento de los residuos. Porque lo común aquí en nuestro país es, ya generé un residuo peligroso, contrato a mi empresa operadora, ven, llévatelo. Disponle un relleno de seguridad, nada más. No me estoy haciendo responsable de tratar ese residuo o de quitarle carga contaminante a ese residuo. No, no lo estamos haciendo. Los de frente se van a rellenos sanitarios, ¿no? Entre otros. Ahora, bueno, este es un poco de ley ya, no vamos a verlo en este caso, pero sí, digamos, conocer un poco cuáles son las implicancias de tener una infraestructura de valorización, ¿no? Porque cada infraestructura perdón, cada infraestructura de residuos sólidos tiene características particulares. Entonces, por ejemplo, los centros de acopio te dice el listado de proyectos de inclusión del CEIA, que por ejemplo aplica una declaración de impacto ambiental cuando este centro de acopio tiene una capacidad operativa mayor a las 10 toneladas al día y menor a las 25 toneladas al día de residuos inorgánicos no peligrosos. Ahora, si amerita ya un estudio de impacto ambiental semi-detallado, si la capacidad de operación es mayor a las 25 toneladas al día. Por ejemplo, las infraestructuras de valorización mmm, aplica una declaración de impacto ambiental si la operación es menor a las 50 toneladas al día de residuos orgánicos o inorgánicos, y el estudio de impacto ambiental semi-detallado si la operación es mayor a 50 toneladas de residuos. Ahora, estamos hablando de actividades como el compostaje, la reutilización, el reciclaje, ¿no? Ahora, para establecer una infraestructura de valorización hay ciertos criterios técnicos mínimos que hay que tomar en consideración. La zona de uso del suelo debe ser industrial, a una distancia mayor a 700 metros de instituciones educativas, establecimientos de salud, mercados y centros de concentración pública. Y ya, entonces, también incluye si es en zona urbana, y ya estamos hablando de un estudio de optimización muy detallado, ¿no? Entonces, ahora, las infraestructuras de transferencia de residuos municipal, estamos hablando básicamente plantas de transferencia, y ahí está, pues, ¿no? Una día, si la operación es hasta 200 toneladas al día de residuos sólidos, un estudio de impacto ambiental semi-detallado si la operación es mayor a las 200 toneladas al día, hasta las 400 toneladas al día, y el estudio de impacto ambiental detallado ya si supera las 400 toneladas al día, ¿no? Ahora, la infraestructura de disposición final, llámese rellenos sanitarios, eh, una declaración de impacto ambiental si la operación es de 2 toneladas hasta las 20 toneladas al día y una distancia mayor a 1000 metros de la población. Tiene que estar ubicada a una distancia de aeropuertos mayor a los 13 kilómetros,
tiene que estar a una distancia mayor a los 1000 metros de aguas superficiales y una distancia mayor de 500 metros de alguna falla geológica. Los estudios de impacto ambiental semi-detallado, estamos hablando de operaciones mayores a 20 toneladas al día hasta 400 toneladas al día y a una distancia mayor de 1000 metros de la población. Bueno, un resumen, ¿no? OEFA fiscaliza lo que es infraestructuras, es decir, empresas operadoras que administran infraestructuras y a municipalidades también que administran infraestructuras. La municipalidad provincial solamente fiscaliza a sus generadores, pero fiscaliza también a las empresas operadoras que hacen recolección y transporte, nada más. Porque las de infraestructura no, pues no, la infraestructura, como les acabo de decir, es OEF. Ahora, la municipalidad distrital, igual a todos sus generadores, ¿no? Ahora, con respecto a- al financiamiento, las municipalidades pueden suscribir convenios con empresas que prestan servicios públicos en la jurisdicción para que éstas realicen la recaudación, facturación y cobro de tarifas. Se han incorporado también a las famosas obras por impuestos como mecanismo de inversión privada en los proyectos de residuos sólidos y fomento de la inversión privada a través de asociaciones público-privadas. Acá hay un pequeño detalle, ¿no? Las obras por impuesto es siempre y cuando la población demande, pues, ¿no? Es una obra. Pero, siendo sinceros, muy pocas son las poblaciones que van a priorizar el tema de la gestión y manejo de los residuos sólidos como un proyecto relevante, ¿no? Básicamente, como un proyecto relevante. Ahora, en la ley, en el reglamento también se han establecido, ¿no? Escala de sanciones. En la normativa también nos habla de los reportes IGERSOL. Quienes tienen que presentar sus reportes IGERSOL son las municipalidades, las empresas operadoras y el generador de residuos sólidos no municipales. Es decir, toda actividad de los sectores energía, minería, construcción, agroindustria, industria y todos los demás sectores tienen la obligación de presentar su declaración a la CIGERSOL y las empresas operadoras tienen la obligación de presentarlo también y las municipalidades también. CIGERSOL es una plataforma, es el sistema de gestión de residuos sólidos que nos permite tener data, digamos, estadística, data oficial sobre la generación, el manejo de los residuos sólidos, tanto municipales y no municipales. Ahora, comercialización. La comercialización es efectuada por el generador de residuos, los recicladores y las empresas operadoras. Los generadores de residuos municipales que formen parte de un programa de recolección en la fuente implementado por la municipalidad en su jurisdicción no podrán realizar la comercialización de los mismos. Porque no tendría sentido, ¿no? Si yo participo del programa de segregación en la fuente, se supone que yo tengo que entregarle a la municipalidad que está haciendo el programa de recolección en la fuente y no voy a vender yo, juntar para venderlo y cuando venga la municipalidad a llevárselo, le voy a decir, no he generado nada, ya lo vendí, no. O sea, no tendría sentido formar parte de un programa si finalmente mi intención es vender los residuos, ¿no? Entonces, eso tengan en consideración cuando hagan un programa, ¿no? Ahora, con respecto a las áreas degradadas por residuos sólidos, en la normativa hay una salvedad, te dice, pero no es tanto una salvedad, porque inclusive para que el MINAM, para que una municipalidad o cualquier otra, bueno, municipalidad más que todo, puedan tener una celda transitoria, igualito es un proceso de un expediente, un estudio, una evaluación, igualito tiene sus fases de inversión que dura hasta 2 o 3 años. Entonces no es que sea una solución inmediata. Eh, entonces, ¿qué es una celda transitoria? Es un mi resumen particular es un mini relleno sanitario con vida útil para 3 años. Eso es una celda transitoria. O sea, que es decir, que tiene toda la infraestructura que debe tener un relleno sanitario, con la única diferencia que puede ser una o más celdas, pero que tengan vida útil para 3 años. O sea, está calculado para 3 años. Entonces, tiempo que la municipalidad debe agotar sus esfuerzos también en contar con su proyecto de relleno sanitario. ¿Por qué? Porque cuando estas celdas transitorias ya cumplan su vida útil y ya estén llenas,
en teoría tendría que continuarse la disposición ya dentro de el relleno sanitario que en teoría deberían tener, pues, ¿no? Entonces, como les digo, mira, el diseño de la celda transitoria debe contemplar terrazas, trincheras, impermeabilización, lixiviados, gases y otros. Es un relleno sanitario, solamente que con la diferencia que tiene vida útil para 3 años. Es la única particularidad de una celda transitoria. Recuerden que hubo una modificación de la normativa, ¿no? En el marco del COVID. Eh, Acá hubo un tema particularmente álgido con respecto a, a afrontar la pandemia. Se entiende que se habían hecho incorporaciones de, o modificaciones para agilizar el tema de la gestión y manejo de residuos sólidos durante la pandemia del COVID-19. Sin embargo, llegó muy tarde, ya muchos de los recolectores habían estado expuestos a residuos domiciliarios infectados. Y bueno, fue todo un tema ahí muy álgido. Sin embargo, siempre los recolectores de las municipalidades siempre han estado como primera línea, ¿no? No, era una de las actividades elementales que no se podía suspender. Bueno, otra implicancia también de la modificación de la ley con la 1501 es el tema del material de descarte, ¿no? Inclusive ya hubo una actualización reciente del descarte. Pero básicamente, ¿a qué se considera material de descarte? Se considera el material de descarte a todo subproducto, merma u otro similar de naturaleza que constituya un insumo directamente aprovechable para la misma actividad u otras. Puede ser recolectado y transferido bajo cualquier modalidad, desde su lugar de generación hasta el lugar de su aprovechamiento, sin la obligación de contratar una empresa operadora de residuos sólidos. En el caso de que el material de descarte se utilice en otra actividad, este puede ser entregado gratuitamente, intercambiado o comercializado. No constituye material de descarte aquellos subproductos, mermas de origen similar de un proceso productivo que reingresan al mismo proceso de la actividad del mismo titular. Entonces, acá, por ejemplo, hay industrias que utilizan, por ejemplo, el escobajo, en Gresa de Palma, el escobajo que viene a ser lo que queda una vez de la trituración o extracción de los frutos de la palma. Ese escobajo lo utilizan como, lo valorizan, es decir, le generan como compost para utilizarlo como abono en sus plantaciones. Eso puede ser tranquilamente considerado materia de descarte, ¿no? Entonces, eso también es una particularidad de la norma. Bueno, los bienes priorizados no forma parte de esta ponencia. Eh, Bueno, OEFA, ya lo vimos, es el que administra el inventario, pero acá hay una particularidad también con respecto al inventario. Y cuando se dio inicio al inventario del OEFA, solamente se hablaba de áreas degradadas por residuos sólidos. Pero ¿qué resulta? En Lima y en otras ciudades comenzó a ver la problemática o comenzó a darse la problemática de los residuos de construcción y demolición. Resultaba que había zonas en distintas partes del Perú que estaban cubiertas por residuos de construcción y demolición y eran áreas realmente extensas. Inclusive en Lima había todo un tema de zonas que habían sido usadas como vertederos de residuos de construcción y demolición y que ya habían ganado terreno al mar, inclusive de tal cantidad que se había estado disponiendo durante años de años. Entonces, ahora también se tiene un inventario de las áreas degradadas por residuos sólidos de construcción y demolición, ¿no? Ahora, OEFA también es un coadministrador de la CIGERSOL. OEFA puede entrar a verificar las declaraciones de todas las empresas a nivel nacional porque tiene un usuario como coadministrador. Bien, entonces también, recordemos que la 1501 es en el marco del COVID. Acá también, igual la PPT va a quedar para ustedes, no lo considero necesario abordar en estos momentos porque es un tema más de conocimiento, más un tema de coyuntura. Quiero avanzar para poder establecer o iniciar con el módulo 2. Aquí,
Con respecto a los residuos municipales especiales, ¿no? Cuando la norma dice los residuos de provenientes de actividades especiales, dice lubricentros, pero por ejemplo no te especifica qué tipo de lubricentros, ¿no? Eh, ¿Qué tipo de lubricentros? Centros veterinarios. También se debe considerar que en estos centros se generan residuos biocontaminados, pues, ¿no? Porque hacen operaciones, intervenciones quirúrgicas a las mascotas, ¿no? Entonces, estos deben recibir un tratamiento especial previo a su disposición final y en consecuencia se necesita una mayor logística de manejo de residuos sólidos, por lo que debería verlo el sector competente. Y estoy totalmente de acuerdo en esta posición, porque los centros veterinarios es como una atención médica, solamente que es para mascotas. Igual hay residuos que están mezclados con biocontaminados, ¿no? Con secreciones propias de las mascotas de los animales. Entonces, por lo tanto, debería tener un manejo especial. Pedir que se le otorgue a una municipalidad y que la municipalidad tome, digamos, cobre o haga un cobro diferenciado por el manejo de estos residuos, no es una alternativa viable por donde lo vean, ¿no? Porque no tiene la logística, no necesariamente no tiene la logística. Las municipalidades, por lo general, la logística que tienen es recolectar, transportar y llevar a sus botaderos, o si es que tienen un relleno sanitario, su relleno sanitario. Entonces, ahora con respecto a las operaciones, con el decreto legislativo 1501, cambia un poco el orden de las operaciones y se incluye el tema de recolección selectiva, ¿no? La recolección selectiva viene a ser poder establecer, digamos, días específicos de recolección de un tipo de residuo, ¿ya? Entonces, el acondicionamiento, como les dije, hay plantas de acondicionamiento de residuos, ¿no? ¿Para qué? Para reducir su volumen, para que sea más fácil su manejo, entre otros. Con respecto a la segregación en la fuente, el reciclaje es una imposición, como dice, deseable, es lo que se espera, ¿no? Que todo, cada uno de nosotros hagamos reciclaje, pero es una actividad adicional hacia el generador, ¿no? Ahora, los criterios de segregación también de residuos deberían ser de acuerdo a la norma técnica peruana 958 del 2019. Pero si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en la mayoría de espacios públicos donde hay un contenedor de residuos, estos contenedores están pintados acorde también a las normas de construcción o acordes al criterio municipal o al color que representa la gestión municipal de ese momento. Entonces no están de acuerdo a las normas técnicas, por ejemplo. Tú ves puntos ecológicos, ves tres o cuatro tachos, pero no, digamos, no están acorde a la normativa de colores, ¿no? Marrón para orgánicos, negro para no aprovechables, rojo para peligrosos, verde para aprovechables, etcétera, ¿no? Y eso, no hay también metas ni procesos progresivos, pese a encontrarnos en tasas inferiores al 3% de reciclaje formal con 9 años de programa de incentivos municipales. Lo que les decía, en teoría deberíamos un programa de incentivos municipales, como es el programa de incentivos que se tiene actualmente en materia de residuos sólidos, porque como les comentaba en la clase anterior, el programa de segregación, los programas de incentivos tienen distintas metas, tienen distintas, se da en distintos ámbitos, y uno de esos ámbitos viene a ser el manejo integral de los residuos. ¿Y a través de qué? De fomentar la valorización de residuos orgánicos e inorgánicos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, no hay metas ni procesos progresivos pese a encontrarnos en tasas inferiores al 3%. Entonces, como les dije, ¿no? Nos encontramos casi en 4% de lo que es lo que se puede aprovechar realmente. Y el MEF está que suelta dinero, el Ministerio de Economía y Finanzas suelta dinero, supuestamente que las municipalidades cumplen sus funciones, cumplen sus metas, no se cierra la brecha. Ahora, acá hay un tema también que yo particularmente podía identificar en unas 10 municipalidades que estuve indagando por curiosidad profesional, también por
que se da en ciertas pláticas, en ciertos círculos profesionales, también en reuniones que se tienen. Un tema preocupante, por ejemplo, muchas de las municipalidades optan o, o están, digamos, tan corrompidas que, por ejemplo, ¿en qué consiste el programa de segregación de valorización? Por ejemplo, aquellas que tienen residuos inorgánicos, porque los orgánicos sí o sí es más visible, ¿no? Recolectan de mercados, los llevan a una planta que ellos tienen un compostaje y se ven ahí las pilas de compost, ¿no? Que tienen que hacer los procesos y todo lo demás. Pero en el caso de los que tienen orgánicos, que son papel, cartón, latas, etcétera, que usualmente el MINAM solamente considera botellas, o sea, de plástico, que son los PETs, porque en eso está centrado el programa de valorización de residuos inorgánicos. ¿Qué es lo que hacen? Como el MINAM les pide que esos residuos sean entregados a asociaciones de recicladores o en su defecto, si es que no hay asociación de recicladores, entregárselos a una empresa operadora que los valorice. Entonces, se ha identificado municipalidades que realmente lo que hacen es compran facturas y hay empresas operadoras que se están prestando para este tipo de cosas. Es decir, venden sus facturas indicando que han recibido tantas toneladas. ¿Por qué? Porque finalmente esa evidencia le sirve a la municipalidad para sustentar ante el MINAM si logré cumplir mi meta, pero no es la realidad. O sea, es decir, puede ser que la recolección sea mucho menor a lo que realmente están reportando y realmente se convierte en qué? En un dato falso oficial. O sea, ahí viene el tema, que realmente esas cifras que nos muestran en las reportes oficiales son datos realmente verídicos. O sea, pero también, seamos sinceros, el Estado no va a llegar hasta el punto de indagar si realmente la factura va a ir a preguntar. O sea, debería, sí, pero he ahí el detalle, ¿no? Entonces, me ponen que sí lograron la meta de 30 toneladas en el año. Ah, genial, pero en la práctica, pero eso es porque la factura lo dice. Pero, ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si solamente ha sido un contubernio entre la empresa operadora y la municipalidad y realmente no llegaron ni a las 5 toneladas? Entonces, ese dato se convierte en oficial y ese dato se convierte en un falso oficial, ¿no? Entonces, Y, y eso, por ejemplo, es una muestra que yo pude sacar de unas 10 municipalidades que tienen este programa de segregación enorme, ¿no? Y que tienen orgánicos. Acá viene un tema, ¿no? El tema de las empresas operadoras de residuos sólidos. El gran problema que tienen estas empresas operadoras de residuos sólidos es que cuando les otorgan el registro en sí, este registro es indeterminado, ¿ya? Es indeterminado. Entonces, y muchas veces también se ha visto que con el tiempo la infraestructura declarada, porque cuando vamos a verlo ahora en la siguiente hora, la siguiente hora y media, eh, que cuando hacen la infraestructura declarada, las empresas operadoras declaran que tienen pues una planta de operaciones, que básicamente es un lugar donde está tu almacén, no almacén, sino guardas tus vehículos, tu personal se cambia, tienes servicios higiénicos, tienes vestuario, eh, ¿no? Haces la higienización de las unidades, etcétera, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta que con el tiempo se deterioran y así operan en condiciones que van cada vez siendo peor. Ahora, también se ha detectado, por experiencia, se los comento, se detecta también que hay empresas operadoras que declaran, y como es una declaración jurada, no hay una fiscalización en el proceso de obtención de los permisos de empresas operadoras. Como se declara, simplemente se toma por cierto y no se pide mayor evidencia. O sea, el registro es tan sencillo que no pide mayor evidencia. Es decir, mándame una foto actual del lugar con fechas y coordenadas, ¿no? Para identificar lo que existe.
o indicar, ¿no? Mira, o pedir apoyo a alguna otra entidad para que haga la verificación, que efectivamente esa infraestructura tenga lo que dice que tiene. Entonces, hay ahí todo un detalle, ¿no? Que hace que permita muchas cosas en materia de las empresas operadoras. Y así podemos ir viendo más, más detalles, ¿no? Acá, recordemos que la tendencia en lo que es gestión y manejo de residuos sólidos es hacia la economía circular, pues, ¿no? Donde básicamente, digamos, aprovecha al máximo los recursos de tal forma que lo que se vaya ya a disposición o se elimine ya haya cumplido el ciclo de haber terminado todo su mayor vida útil, es decir, que a ese producto, bien o servicio, y se generó un residuo, ese residuo se puede aprovechar al máximo, lo máximo posible. Ahora, economía circular, cerrar el ciclo, ¿no? Cerrar el ciclo, es decir, yo diseño un producto, lo produzco, lo elaboro, lo mando a consumo, se generó el residuo, lo reciclo y lo vuelvo a una materia prima, pues, ¿no? Ese es el detalle. También dentro de los residuos hablamos de una jerarquía, ¿no? Es decir, en la base, digamos, lo que buscamos como fin último es evitar, ¿no? Es decir, si pongamos un ejemplo claro, consumo de agua, un agua embotellada. Si yo puedo evitar consumir agua embotellada, sería el ideal tener un tomatodo, ¿no? Este, llevar mi agua. ¿Por qué? Porque así me evito de comprar una botella de agua en la calle y que finalmente una vez consumido el líquido, ¿qué queda? Queda la botella de plástico como residuo. Entonces, lo ideal sería buscar alternativas que permitan evitar la generación de residuos. Si no se puede, vamos a la minimización. Minimizar el tema de los residuos, ¿no? Si no puedo, me voy a la tercera parte de la tercera jerarquía que viene a ser recuperar los materiales, ¿no? Recuperar, reutilizar, reciclar, tratarlos, procesarlos, y realmente lo que no sirve debería disponerse o irse al relleno sanitario. O sea, digamos que es, esa sería la jerarquía de los residuos. Por ejemplo, también las jerarquías en el planeamiento, ¿no? Siempre se tienen políticas. O sea, lo ideal es tener políticas de residuos sólidos, también tener estrategias que vienen a ser a largo plazo, por eso es que se cuenta con los famosos planes, ¿no? El plan RES, el Plan Nacional de Residuos Sólidos, también los planes de acción que vienen a ser a mediano plazo y los planes operativos de corto plazo. El gran detalle es que todos estos temas se tienen establecidos en la normativa. Sin embargo, conforme cambian las gestiones, conforme cambian los representantes del ministerio, no continúan con una misma política, cambian sus políticas o cambian, digamos, el rumbo que estaba encaminado y, digamos, generan programas, yo digo que programas a veces hasta inútiles, temporales, con tal forma de tener una cierta popularidad, vamos a hacer este plan tal. Y sin embargo es un plan que tuvo un año de duración, 2 años, lograron sus metas muy, digamos, muy sesgadas, muy parametradas, que les resulte fáciles de cumplir. Sin embargo, no están dando una solución o digamos no están brindando lo que realmente se necesita en materia de residuos sólidos. La norma técnica peruana 958, como ya lo hemos venido mencionando, es una norma que establece la clasificación de colores en el ámbito municipal, quiere decir los domicilios, comercios, entre otros, y los espacios públicos deberían contar con o deberían mantener esta codificación de colores, verde para residuos aprovechables, negro para residuos no aprovechables, marrón para residuos orgánicos y rojo para residuos peligrosos.
Y tenemos los residuos no municipales. Acá se maneja una codificación ya de 7 colores. Desde mi punto de vista personal, profesional, eh, debería mantenerse la clasificación de 7 colores para todo, no solo para los municipales y para los no municipales, debe ser para todos. ¿Por qué? Porque esto sí permite una diferenciación de los aprovechables. Por ejemplo, en el caso anterior, tenemos el verde para aprovechables. ¿Pero qué quiere decir? Que si yo tengo una lata, que si yo tengo una botella, que si yo tengo papel, que si tengo cartón, que si tengo algún otro residuo que pueda reaprovechar, todo lo voy a mezclar y lo voy a poner dentro del contenedor verde. Sin embargo, en el ámbito no municipal sí me dice blanco para plásticos, azul para papel y cartón, marrón para orgánicos, amarillo para metales, plomo para vidrios, rojo para peligrosos, negro para no aprovechables y así. Entonces, ahí sí me permite hacer una diferenciación. Entonces, mi opinión personal es que nuestra normativa debería centrarse en estos 7 colores. Estos 7 colores. Porque permite una mejor segregación de los residuos. Y esto, por ejemplo, solo se le exige a las actividades, empresas. Sin embargo, en el ámbito municipal, estamos manejando solamente estos 4 colores. Entonces ahí tenemos, ¿no? En el ámbito municipal tenemos los aprovechables verdes, que incluye papel, cartón, vidrio, plástico, textiles, madera, cuero, empaques, compuestos, tetrapack, etcétera. Metales también, ¿no? No aprovechables, tenemos el negro, ya todo lo que es, no se puede aprovechar. Orgánicos, también, peligrosos también. Y acá hay un detalle, ¿no? Por ejemplo, son los 7 colores, solamente se disgrega el tipo de residuo y el color. Ahora, los que están en actividades, digamos, de ámbito no municipal, tienen que tener mucho cuidado con las nomenclaturas. Se los digo porque por experiencia propia, cuando estuve en un proyecto fui fiscalizado y, por ejemplo, muchos de los contenedores, ya sea porque así lo venden en el mercado o así está en las tiendas, en el tema dice, en vez de que diga residuos no aprovechables, dice residuos generales. Y como dice residuos generales, eh, no está acorde a la norma técnica, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado con la nomenclatura que está establecida. Bien, ahí estamos terminando el primer módulo. Vamos a darnos una pausa de 5 minutos para poder tomar agüita, porque tengo seca un poco la garganta, quiero tomar un poco de agua. ¿Ya? Entonces, démonos 5 minutos. Bien, ya habiendo tenido unos minutos para tomar agüita, vamos a continuar con vamos a continuar con la ponencia. Acabamos de terminar todo lo relacionado a la situación actual, la normativa. Ya tenemos un poco más claro el panorama de las empresas operadoras. Ahora sí, antes de pasar, yo quisiera saber si ustedes tienen alguna duda, consulta de todo lo que hemos visto en la clase anterior y lo que hemos visto en esta clase. Y si ustedes no tienen dudas, pues yo sí tengo dudas sobre las dudas que tienen. Entonces yo les voy a preguntar, ¿qué les parece? Hola, buenos días. Adelante, ¿alguien quería intervenir? Sí. Buenos días, ingeniero. Quería hacerle una consulta. Víctor. ¿Aló, me escucha? Sí, adelante. ¿Aló, me escucha? Sí, sí te escucho, fuerte y claro. Ya. El detalle es, quería saber si cuál sería la falta, no sé si hubiese una falta legal o administrativa. Lo que pasa que hay un proyecto que se va a desarrollar de saneamiento y entonces es un proyecto del gobierno regional, pero que se va a intervenir en un distrito. Este proyecto abarca 15 comunidades, 15 localidades, ¿no? De magnitud grande, regular, y pues
en su instrumento de gestión ambiental no ha considerado lo que es un área auxiliar para lo que es este botadero, ¿no? De desmonte, ¿no? De residuos de desmonte, de construcción. ¿Por qué? Porque se prevé que va a haber, pues, excavaciones, va a haber eliminación de materiales, que en algunas situaciones sí se va a utilizar, pero la gran mayoría se está viendo de que se va a tener que descartar. Entonces, en ese sentido, la municipalidad distrital le ha donado o le ha cedido un área al gobierno regional para que el proyecto pueda depositar todos los residuos de desmonte, de la construcción, más que nada, no peligrosos, ¿no? En un área donde es como un socavón para que después el municipio utilice esa área, bueno, está como para parques, ¿no? Entonces, obviamente que en el instrumento de gestión ambiental no está estipulado, ¿no? Pero viendo la situación, que han hecho como un convenio, se le dice pues al proyectista o al que va a desarrollar el proyecto que lo deje como remediándole, es decir, que lo aplane al final de utilizar ese área como botadero, que lo aplane y que lo vuelva que pueda cultivar, ¿no? Pueda poner plantas así como árboles, ¿no? Entonces, dando como una remediación, pero como le decía, no está estipulado en el instrumento de gestión ambiental que ya ha sido aprobado todo. Ahí sería dable también hacer como una modificación o un ITS. ¿Se podría hacer o cómo quedaría o cuál sería su recomendación? No sé si me he entendido en esa parte, si me deja entender. Sí, un poquito comentándote, ¿no? Efectivo, bueno, ya sí he tocado el tema en otro curso, en supervisión ambiental de obras, pero igual te respondo el tema en este curso. Mira, te comento, lo que pasa es que un componente auxiliar de un proyecto tiene que estar contemplado en el instrumento de gestión ambiental. Pero como siempre digo y siempre he dicho y diré, es que mientras que nadie diga nada, todo se puede hacer. Y a eso me refiero que si no hay una fiscalización sectorial estricta, pueden hacer lo que quieran porque nadie los está viendo. Ya, así, lastimosamente así funciona aquí en nuestro país. Ahora, si es una fiscalización, si tienen un sector estricto en fiscalización, eh, es otro cantar. Pero ¿qué es lo correcto? Lo correcto es que todos los componentes auxiliares de un proyecto, llámese depósitos de material excedente, los DME, llámese las canteras donde van a sacar, por ejemplo, material ligante o cualquier otro material que vayan a necesitar para el proyecto. Si es que es un proyecto que está en una zona demasiado alejada y necesitas campamentos, si es una zona donde vas a tener gran maquinaria pesada, donde va a intervenir, necesitas tener un patio de máquinas, entre otros tipos de componentes auxiliares, necesariamente tiene que estar contemplado en tu instrumento de gestión ambiental. Y porque si la autoridad viene, fiscaliza y ve un componente no contemplado en el instrumento ambiental, de por sí representa una sanción, ¿no? Entonces, lo ideal es que sí lo tengas, se tenga en un ITS, pero digo, lo ideal. Ahora, que te hayas donado o no a la municipalidad un terreno para que sea el depósito de material excedente, no exime de que, por ejemplo, se tenga que analizar cuáles van a ser los impactos de ese DME, cuáles van a ser las medidas de prevención, mitigación, cuáles van a ser sus medidas de cierre. Porque si no está declarado, simplemente queda ahí como un vacío legal, ¿no? No tengo la obligación. Mira, me lo donaron, lo dejo, pero no, en ninguna parte dice legalmente que yo tenga la obligación de remediar. Ahora, hice un convenio, ya está bien un convenio, ¿no?
¿Qué pasa si hay un incumplimiento por alguna de las partes en el convenio? Entonces puede llegar a una denuncia, puede llegar a un tema, puede saltar a la opinión pública, se puede hacer investigación, se va a determinar que no estuvo en el instrumento. N cosas que pueden pasar. Mejor que todo esté lo legal. Y sí, en efecto, debería haber un informe técnico sustentatorio que incorpore todos las áreas auxiliares que debería tener, ¿no? Esa es mi posición y mi opinión técnica respecto a este caso, ¿no? Al caso que me planteas y dentro de lo que yo conozco. Entonces, no sé si con eso eh, quedó un poco respondida la consulta o si aún te queda alguna duda, Víctor. Sí, profesor, más bien, muchas gracias. Me ha quedado claro la idea, ¿no? Más bien, gracias. Listo, Víctor. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguien más tiene alguna consulta? Aprovechen, esta es la oportunidad. Vicente, Entonces, buenos días. Una consulta. En cuanto a empresas operadoras de manera privada, sí, lo que pasa es también se va a ahondar que más el tema. sí, justo ahorita vamos a ver cuáles son los pasos para la inscripción de una empresa operadora. Ese es el segundo módulo y ahí vamos a abordar el tema ya de lleno de lo que es empresas operadoras. Ya. Nada más quería saber eso. Muchas gracias. Sí, por favor, lo que pasa es que no distingo tu nombre porque me sale como Ecoin SRL, si lo Ya. pueden, para poder identificarlo, ¿no? Ya, mi nombre es Gabriela. Ujú. Gabriela Loaiza. Ok, Gabriel. Ya, Gabriel. Entonces, sí, a todos les pido sí, que renombren y que pongan su nombre y su apellido en el chat en su nombre que figura acá en el Zoom, ¿no? Ahí pueden cambiarlo, entran a donde está participantes y hay unos puntitos ahí en el icono de video y mute. Ponen su puntero encima y ahí hay tres puntitos donde pueden hacer renombrar, ¿no? Su usuario. Bien, continuamos. Entonces, si no hay más consultas, no hay más preguntas, vamos a iniciar el módulo 2. Ingeniero, Sí, adelante. buen día con todos. Pregunto si va a haber un modelo para hacer un plan de manejo de residuos frente a una operadora. No forma parte de... ah, el plan de manejo de residuos es una obligación que hacen las empresas, los generadores, ¿ya? Salvo las empresas operadoras que tengan una infraestructura. Entonces, no está contemplado dentro del módulo, pero no tendría ningún problema en conseguir uno y poder pasarles, pero de un generador, no de una empresa operadora, de un generador, pues, no de residuos. Porque el plan de minimización es algo que tienen que hacer los generadores de residuos sólidos, específicamente, de acuerdo a lo que dice su IGA, ¿no? Su instrumento de gestión ambiental. Bien, iniciamos el módulo. Operatividad de empresas operadoras, vamos a ver lo que es en esta oportunidad vamos a ver pasos, o qué es una empresa operadora, ¿no? Como le estuvimos viendo, una empresa operadora de residuos sólidos dice, las empresas operadoras, sin perjuicio de las competencias que tienen las municipalidades, cuando se va a hacer la prestación del servicio de residuos sólidos, que incluye la comercialización también, se realiza a través de empresas operadoras de residuos sólidos, constituidas prioritariamente como empresas privadas o mixtas, con mayoría de capital privado de acuerdo a la actividad que realizan, ¿no? Para hacerse cargo de la prestación de servicios de residuos sólidos o realizar actividades de comercialización, las empresas operadoras deben estar debidamente registradas en el Ministerio del Ambiente, ¿ya? Estas empresas operadoras deben contar con su registro, ya deben tener el registro ante el MINAM. Antiguamente, antes del 2016, perdón, del 2018, porque en el 2018 se hace todo pero la norma estaba desde el 2016, lo veía el sector salud, lo veía DIGESA.
A partir del 2016 en adelante, lo ve el Ministerio del Ambiente. Entonces, todo lo que es materia de residuos ahora pertenece al sector ambiente y ya no al sector salud. Ahora, ¿qué obligaciones tienen estas empresas operadoras de residuos sólidos? Las empresas operadoras son necesarias porque los generadores no municipales están obligados a contratar a una empresa operadora para el manejo de sus residuos fuera de sus instalaciones, ¿ya? Entonces, es decir, para que vayan a las instalaciones, recojan y se lleven los residuos a disponerlos adecuadamente, ¿no? Ahora, una obligación de las empresas operadoras es que tienen que asegurar un adecuado control de los riesgos sanitarios y ambientales del manejo o de las operaciones de residuos. Al momento de transportar residuos sólidos peligrosos, recordemos que hemos visto los residuos peligrosos. ¿Cuáles son las características de peligrosidad de un residuo? Es decir, si es un residuo explosivo, si es autocombustible, si es corrosivo, si es patógeno, si es tóxico, ¿no? Si tiene alguna de esas características, es un residuo peligroso. Por lo tanto, hay que tener en cuenta la tabla de compatibilidad o la matriz de compatibilidad que nos establece, pues, las Naciones Unidas, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de características de peligrosidad sí pueden manejarse juntas y qué tipo de características de peligrosidad de residuos no pueden estar? Es decir, ¿qué tipo de residuos pueden estar juntos y qué tipo de residuos ni siquiera deberían juntarse, deberían estar totalmente por separado, porque puede generarse alguna reacción química, algún incendio, alguna explosión, entre otros, ¿no? Ahora, las empresas operadoras también tienen que garantizar el mantenimiento preventivo de los equipos y vehículos que emplean para el transporte de sus residuos. Es decir, sus camiones, sus vehículos tienen que estar con su revisión técnica y mantenimiento vigente. ¿Ya? Deben contar con señaléticas visibles todo el tiempo del tipo de residuos que transportan. El personal a cargo de la recolección y transporte de los residuos sólidos debe contar con equipos de protección personal y haber recibido capacitación sobre tipos y riesgos de residuos que manejan y los procedimientos frente a incidentes, ¿no? Incendios, derrames, entre otros. Ahora, para manipular residuos peligrosos, lo básico es que se haga la protección total del personal. Es decir, que tenga un traje de cuerpo completo, puede ser un traje Tyvek u otros, puede ser, bueno, que tenga guantes definitivamente, eh, que tenga máscara, bueno, respiradores con doble cartucho, gafas de seguridad, entre otros, porque puede ser que en la manipulación de residuos esté manipulando residuos que tengan, por ejemplo, o que generen material particulado. Me ha pasado particularmente que cuando hemos manipulado, por ejemplo, en un proyecto, eh, se ha manipulado el retiro de unos compartimentos de una caldera que tenía revestimiento, como no era caldera antigua, tenía todavía revestimiento de asbesto. Y el asbesto es tóxico. Bueno, más que tóxico es cancerígeno, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa? El asbesto, si el asbesto para su retiro necesariamente tiene que ser humedecido, porque si se retira en seco, estos generan unos filamentos y se genera como un polvo en el ambiente, ¿no? Que es fácilmente de ser respirado, si es que no se tiene un EPP adecuado. Entonces, una vez que son embolsados, digamos, no es que este material necesariamente ya queda ahí, se vuelve a secar y por lo tanto puede haber nuevamente generación de material particulado en su manipulación para recolección y transporte. Entonces, así como este residuo, hay otros también. Entonces, mejor protejan a su personal con respiradores, ¿no? Para partículas y respiradores también para gases. Gafas de seguridad y deben tener guantes, ¿no?
¿Con qué finalidad? Porque puede ser que se manipule un residuo corrosivo y por lo menos el traje protege de esa interacción directa entre la sustancia corrosiva y la piel, pues, ¿no? Entonces, eso también hay que tener en cuenta. Ahora, las empresas operadoras también están obligadas a utilizar las rutas de tránsito de transportes que estén autorizadas tanto a nivel provincial. Como les mencionaba en el módulo anterior, las municipalidades provinciales regulan cuáles son las rutas para poder que pueda una empresa operadora transportar residuos peligrosos dentro de la ciudad. Eh, Porque puede ser que esté recogiendo de alguna clínica o hospital y necesariamente tiene que pasar por alguna vía categorizada como vía provincial. Ahora, las empresas operadoras tienen la obligación de utilizar, por ejemplo, o cuáles son las características que debe tener un camión es que sea de color blanco, ¿ya? Debe ser de color blanco. Tiene que identificarse visible en color rojo el tipo de residuo que transporta en ambos lados del compartimiento de carga, como se puede ver en la imagen, ¿no? Que diga residuos peligrosos y no peligrosos, o que diga qué tipo de residuos están transportando, el nombre y teléfono de la empresa operadora de residuos sólidos en ambas puertas de la cabina de conducción, el número o registro emitido por el MINAM en ambos lados de la parte de carga del vehículo en un tamaño de 40 por 15 centímetros. Las características que debe tener un camión o un vehículo que transporte residuos. Ahora, los vehículos para el manejo de residuos sólidos biocontaminados deben ser utilizados para tal fin. Cuando una empresa operadora tramita su permiso y dentro de sus permisos indica voy a hacer el transporte de residuos biocontaminados, que por lo general, por regla general, digo, por lo general, es residuos de hospitales y de centros de salud, entonces esa unidad no puede transportar ningún otro tipo de residuos que no sea de hospitalarios. Es decir, puede ser residuos peligrosos de una industria que tenga por recoger, pero como esa unidad está declarada en tu registro que es para residuos biocontaminados, no lo puedes utilizar para recoger residuos peligrosos de alguna industria. Entonces, esa es la particularidad en el manejo de biocontaminados, ¿no? Que la unidad que destines para biocontaminados es exclusivamente para tal fin. Por ahí hay posiciones encontradas, ¿no? Por ejemplo, por ahí veía algunas posiciones de algunos dueños de empresas operadoras que aparte tienen sus empresas de saneamiento, indicaban, pero se supone que aparte se supone que tú contratas una empresa o uno mismo hace la higienización de sus unidades. Entonces, uno puede dejar con hay productos muy recomendados, por ejemplo, el amonio cuaternario que se utilizaba para las fumigaciones en la época del COVID, que te sirve para poder fumigar y dejar inocuo las movilidades de transporte de residuos peligrosos. Entonces, no habría sentido, decían las posiciones, de tener una unidad exclusivamente para residuos biocontaminados porque es una pérdida de dinero para ellos, ¿no? Para estos propietarios de empresas operadoras. Entonces, hay posiciones y posiciones, ¿no? Entonces, vamos a ver, eh, existe un listado de empresas operadoras de residuos sólidos, ¿ya? Entonces, vamos a verlo un minuto. Bien, acá está el listado de empresas operadoras. Ustedes googlean listado de empresas operadoras de residuos sólidos. Igual les voy a pasar el link ahora. Ahí les estoy pasando al chat de WhatsApp. El listado de empresas operadoras de residuos sólidos autorizadas por el MINAM. Entonces, ustedes ingresan, tienen la opción de ingresar acá, que es una versión en Excel. Pero yo prefiero, para mí es más práctico la versión en PDF. Este registro se actualiza cada cierto tiempo. La última actualización de este fue el 2 de febrero. Entonces, se actualiza mensualmente. ¿Por qué? Porque todo el tiempo hay empresas que están tramitando sus permisos, ¿no? Entonces, ahí está.
Entonces, por ejemplo, acá tienen ustedes el registro. Vamos a buscar una empresa, a ver una que yo conozca. Eh, Ecocenturi, a ver. No, Ecocenturi no. Vamos a ver. Una que esté, pero una que yo conozco. Ya sé. Ujú. Aquí está. Esta empresa, materiales y fierros. Ya, por ejemplo, entonces, vamos a ver, como podemos ver, cuando ustedes ubican una empresa de su interés, le dan control F nomás y buscan una palabra que se acuerdan del nombre de la empresa. Por ejemplo, ya encontré esta empresa. Por ejemplo, esta empresa, Materiales Fierros, tiene uno, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, tiene 20 modificaciones. Entonces, las modificaciones pueden darse relacionadas, por ejemplo, al aumento de unidades, al retiro de unidades. Puede darse también a la modificación de, por ejemplo, de responsable técnico. Puede darse también en relación al tipo de residuos que van a manejar, o sea, etcétera, 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 ¿no? Entonces, vamos viendo cómo se ve un registro. Hacemos clic aquí. Entonces se apertura un registro. Así es como se ve un registro autoritativo, ¿no? Del MINAM. Se ve, esto es en realidad, acá está, como pueden ver, el código de empresa operadora, ¿no? El registro, como EORS. Entonces, acá pueden ver ciertos datos. Por ejemplo, esta empresa se llama Materiales/Fierros EIRL. El número de RUC está acá. El representante legal o la representante legal, en este caso esta señora Ruth Miriam Condorio Olivo de Reyes. La dirección, la dirección de la planta de operaciones, en este caso es en Parque Porcino, zona 12, manzana 16, lote B, sublote B2, ¿no? Está en Ventanilla, en el Callao, departamento del Callao. Dirección técnica. El responsable técnico es Sonia Elizabeth Herrera Sánchez. Profesión. Ah, ¿qué es el responsable técnico? En toda empresa operadora debe haber un profesional titulado, colegiado, con experiencia en gestión y manejo de residuos sólidos y contar con una especialización en residuos sólidos para que pueda ser director técnico de una EORS. ¿Ya? El número de SIP, acá está el número de SIP, ¿no? Ahora, de ahí viene la siguiente parte del registro, que viene a ser en el ámbito de gestión municipal y no municipal. Por ejemplo, en este caso, el ámbito de gestión es municipal y no municipal. El tipo de manejo es tanto peligrosos como no peligrosos. ¿Y qué operaciones hace esta empresa? Esta empresa tiene las operaciones de recolección y transporte, que es la que la mayoría de empresas operadores tiene, que es lo básico, pero adicionalmente esta empresa tiene valorización. Al parecer tiene una planta de valorización. Vamos a ver. Los cuadros del 1 al 11 son para recolección y transporte y los cuadros del 12, 13 y 14 para valorización. Entonces vamos a ver. Según esto, esta empresa tiene para recolectar y transportar todos los residuos de la lista B del anexo 5 de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Entonces, la lista B es todos estos, ¿no? B1, B2, B3, B4. Estos son no peligrosos. Recolección y transporte también ¿de qué? De residuos sólidos de aparatos eléctricos electrónicos.
las categorías y subcategorías de aparatos eléctricos electrónicos. Solamente los no peligrosos, nada más. En lo que es RAE, solo los no peligrosos. Ahora, en lo que es, esto es de residuos para comercializar. Tenemos a los residuos sólidos municipales especiales. Quiere decir que ellos pueden comercializar residuos especiales, tanto los peligrosos como los no peligrosos. Ahora, ellos también tienen de lo que es establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo. Ellos pueden, recolectar residuos comunes, es decir, solo los no peligrosos. ¿Qué más pueden recolectar? Pueden recolectar todo lo que son lodos de PETAP deshidratados, lodos de PETAR estabilizados y deshidratados y lodos provenientes de servicios de disposición sanitaria excretas estabilizadas y deshidratadas. Es decir, solo los no peligrosos. ¿Qué más? Ellos pueden también recolectar lo que es de residuos de actividades de construcción y demolición. Ellos básicamente es los no peligrosos, ¿no? Residuos también del sector agrario, los peligrosos y los no peligrosos, ambos del sector agrario. También pueden transportar y recolectar todo lo que es el régimen especial de gestión y manejo de neumáticos fuera de uso, los NFUs, mediante decreto supremo 024, ¿no? Entonces, acá está, ellos pueden recolectar los no peligrosos, los neumáticos según las categorías A y B, ¿no? También ellos pueden recolectar lo que es el anexo 1, básicamente lo que son residuos orgánicos o biodegradables, que son no peligrosos. Ellos también pueden recolectar toda la lista A del anexo de la Ley de Gestión Integral. La lista A viene a ser la lista de residuos peligrosos. En el Decreto Supremo 014 del 2017 hay un listado de todos los residuos peligrosos y todos los residuos no peligrosos. Entonces, todos los de la categoría A1, A2, A3, A4 están incluidos aquí. También pueden recolectar los residuos de vivienda, de lo que es recolección y demolición. Arriba solo decía no peligrosos y acá ya está incluidos los peligrosos. También acá ya entramos a la valorización. Valorización, dice aquí, ya no dice recolección y transporte. Entonces, ellos tienen según esto, tienen una declaración de impacto ambiental para instalación de comercialización de residuos sólidos de proyecto comercializador de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos. Ha sido aprobado con resolución directoral de la DIGESA en 2017. Entonces, según su día, ellos pueden trabajar con residuos no peligrosos, que son los RAE en general, y todo lo que es chatarra ferrosa y no ferrosa, vidrios, plásticos, maderas, papeles y cartones. Con esa misma día, ellos pueden trabajar también no peligrosos, lo mismo RAE, plásticos y todo lo demás. También lo que es, y también y dentro de los peligrosos, con su planta de valorización, ellos pueden ver pilas, acumuladores, baterías de plomo, ácido, cadmio, níquel, litio, gases refrigerantes, aceites residuales, pinturas, tintes y resinas. Entonces, con su instrumento, ellos pueden ver todos estos tipos de residuos. Ahora, la siguiente parte en un registro de empresa operadora es también las unidades vehiculares para la operación. Entonces, en esta parte, las empresas operadoras declaran dos cosas. Declaran cuáles son sus unidades propias y cuáles son las unidades alquiladas. Y qué unidades de ese universo que ellos declaran van a ser para residuos peligrosos y no peligrosos, y cuáles van a ser para peligrosos, cuáles van a ser para no peligrosos, y cuáles serían para biocontaminados, ¿no? Entonces, y finalmente, acá como podemos ver, todas estas placas son alquiladas, y todas estas placas son vehículos propios. Entonces, finalmente tenemos el registro, ¿no? Registro, y ahí está todos los registros. Todo un pequeño resumen del trámite.
Y finalmente ahí está, abajo está la resolución que aprueba aprobar la inscripción en el registro autoritativo de empresas operadoras, ¿no? Así es como se ve un registro de empresa operadora, ¿ya? Entonces, cuando ustedes les pidan evaluar, por ejemplo, en algún momento, no sé si en el proyecto en el que están, en algún momento podrán ser parte de especialistas ambientales en alguna obra, en alguna planta, les puede ser que en algún momento se lo dio porque me ha pasado. Viene mi jefatura o viene la alta dirección y me dice, Frank, por favor, mira, en el proyecto tenemos este bagaje de residuos. Por favor, puedes verificar si estas empresas operadoras tienen en sus registros ese tipo de residuos. Tú que eres el especialista. Entonces, ese match es el que debemos hacer, ¿no? ¿Qué tipo de residuos tienen y qué tipos de residuos van a manejar? Pueden manejar. Entonces, lo que van a hacer ahorita, yo les voy a dar, los voy a agrupar, los voy a poner en grupos ahora. Un minuto. Acá está. Los voy a poner en grupos ahora. ¿Quiénes estamos? Creo que Ecoinc, me dijiste que te llamas Gabriela, ¿no? Gabriela, pero no se salgan, pues. Estoy viendo que ni bien digo grupo, ya varios están saliendo. Ya, tenemos Gabriela, tenemos Fernando, tenemos a dos Fernandos, hay Fernando Zapata y Fernando Martínez. Tenemos Nayeli, tenemos Ricardo. ¿Quién está con el usuario Samsung SMA325M? Para que se pueda identificar, por favor. Víctor, o escriban en un chat quién es. Víctor Espilco. Ya, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, vamos a hacer solamente dos grupos. En el primer grupo, ¿alguien salió o entró? Alguien entró con el usuario iPhone. ¿Quién está con el usuario iPhone? Ya. Entonces, vamos a hacer dos grupos, ¿ya? ¿En qué va a consistir? El grupo 1 va a hacer la búsqueda y nos va a explicar, así como yo hice la búsqueda y les expliqué eh, sobre una empresa operadora. Vamos a, vamos a hacer todo, vamos a hacer breakout rooms primero. Ya, entonces, la empresa que van a buscar, ahorita les voy a escribir en el chat. Ahí, ok. Bueno, ya identifiqué. El grupo 1 va a buscar la empresa IBE Total, ¿ya? El grupo 1. El grupo 2 va a buscar la empresa EcoCentury, ¿ya? Entonces, ahorita les voy a asignar sus salas. Voy a ponerlo en el chat. Bien, ya les acabo de asignar a sus respectivas salas. Ingresen, por favor. Ingresen a sus salas. Ya tienen la opción de compartir. Les acabo de habilitar la que puedan compartir pantalla internamente. Por favor, ingresen a sus salas. Ricardo, Nayeli, Samsung SMA325M, iPhone, ingresen a sus salas. Bien, ya regresamos todos a la sala principal. Ahora vamos
a proceder con la exposición. Consulta, ¿llegaron a terminar? El grupo de Gabriela, Fernando y Víctor, ¿llegaron a terminar? Mi amor. Sí, sí, te escucho. Ya, profesor, sí, llegamos a identificar la empresa y ver lo que contempla, ¿no? Ya, pueden proyectar, no hay problema, proyectenlo y den una explicación, También ven. Ya, un momento. Sí, adelante, Gabriela. Ahí se nota. Sí, 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 no. Ya, bueno, la empresa que nos ha tocado por visualizar, ¿no? Es la empresa IB Total, EIRL, ¿no? Que es una empresa operadora de residuos sólidos, ¿no? Tiene el RUC 20, ¿no? Con su RUC 20, 39, 36, 57, 155, ¿no? También tiene su representante legal, David Ibero Riva. Con la dirección y operaciones de la planta es en distrito de Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo, ¿no? Departamento de Ucayali. También la misma persona, ¿no? Bueno, también cuenta con su representante responsable técnico, ¿no? Es un ingeniero industrial con código SIP. El ámbito a gestionar es no municipal, ¿no? De residuos tanto peligrosos y no peligrosos. En las operaciones de los residuos es de recolección y transporte. Y la clasificación de sus residuos sólidos con fines de prestación de servicios y comercialización. Este es en el ámbito no municipal y también como residuos sólidos peligrosos, ¿no? Está en la clasificación del 1, de A1 a A4. En el ámbito de gestión no municipal, manejo de residuos no peligrosos, contempla de B1 a B4. De igual manera, en la clasificación de aparatos eléctricos y electrónicos, con fines de prestación de servicio. En el ámbito de gestión no municipal, manejo de residuos sólidos no peligrosos, el anexo 2, todo lo que contempla en el anexo 2 y sus subcategorías, ¿no? En la parte de aparatos electrónicos y eléctricos. Asimismo, también contempla en la clasificación de residuos sólidos con fines de prestación de servicios y comercialización conforme al reglamento de gestión de manejo de residuos sólidos de la construcción. En el ámbito no municipal, no peligrosos y peligrosos, ¿no? Es decir, también contempla lo que es para el sector de vivienda. De igual manera, en los residuos de salud, ¿no? En el ámbito de gestión no municipal, los residuos peligrosos, la clasificación o la clase es A, residuos biocontaminados, clase B, residuos especiales. Las unidades para la operación de recolección y transporte generalmente son sus vehículos alquilados para residuos biocontaminados con placa C4X77, ¿no? Residuos sólidos peligrosos también tienen su unidad aparte. Para residuos sólidos no peligrosos, de igual manera, aparte tiene otra unidad, ¿no? Y también tienen todos sus procedimientos que ha seguido, ¿no? Asimismo, cuenta con la resolución, ¿no? Que le ha brindado el MINAL. Eso sería todo, profesor. Excelente, excelente, David. Perdón, Víctor. Genial, esa era la idea de la actividad. Bien, gracias, Víctor, porque es de compartir. Ricardo, ¿cómo les fue a tu grupo? Ingeniero, sí, le voy un minutito, voy a entrar por mi
por mi laptop a la sala un ratito, ingeniero. Ingeniero, Sí, adelante. nosotros como proyecto trabajamos con una ONG que se llama Campo Limpio de de la ciudad de Bellavista, cerca a Tarapoto. No sé si podría también compartir de esa. Sí, pero basémonos ahorita en el trabajo que les di, ¿no? La empresa Ecocentric, que les di, la empresa Ya, ahora sí. Ingeniero, ahora sí. Ya estoy en el grupo. adelante. Sí. Voy a compartir. Sí, adelante, sí puedes compartir. Ya. En este caso nos tocó Century, Ecología, Corporación SAC, con registro RUT, con representante legal. Ingeniero, no es usted? Jonathan Eduardo Frankenster Soria. Obviamente, domicilio legal en el distrito de Chorrillos, en la ciudad de Lima. Dirección técnica, responsable Sarita, con profesión ingeniero de ecoturismo. El ámbito y manejo de operaciones de tipo de residuos sólidos es municipal y no municipal, de manejo de residuos no peligrosos, cuya operación es recolección y transporte. Acá se puede apreciar la clasificación de residuos con fines de prestación y servicio de comercialización, conforme a la lista B del anexo 5 de la ley 1278, donde el ámbito de gestión es el B1010 de residuos metales y de alineación de metales en forma metálica no dispensable, metales preciosos, chatarras. Acá también hay otra categoría, el B1090 de batería de desechos, el B2020 residuos de virus en forma no dispensable, el B3010 de residuos sólidos de materiales de plástico, entre otras, ingeniero. Acá también tenemos la clasificación de residuos sólidos con fines de prestación de servicio. Este es de residuos orgánicos. Clasificación de residuos de aparatos electrónicos. RAB. Ya. Aquí está, ingeniero, el registro de la DGAARS del Ministerio del Ambiente, que autoriza a esta empresa, Century, para el desarrollo de estas operaciones. ¿Eso sería todo, ingeniero? Bien, hasta el día de hoy nos vamos a quedar aquí en este punto. El próximo sábado continuamos con este módulo y iniciamos el otro. Y bueno, eso sería todo de mi parte. En la próxima sesión, Ricardo, te doy unos 5 minutos para que puedas exponernos sobre la ONG con la que tienen una iniciativa. Eh, Queda pendiente. Y bueno, eso sería todo de mi parte y nos estamos viendo el próximo fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero.